Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Qué bueno es poder estar con ustedes esta semana, aunque sea en diferido, pero siempre es una bendición poder entregar el mensaje de todas las semanas, nuestro estudio bíblico. Por una asignación de trabajo no lo vamos a poder hacer en vivo, sin embargo, aquí estamos en el compromiso que tenemos con el Señor de poder entregar este mensaje a todos ustedes. Vamos a iniciar con un tiempo de oración. Por favor, ahí donde está, únase conmigo y diga: Señor Jesús, estamos celebrando, el mundo celebra, no sabemos si es la fecha exacta, Señor, en la que sucedió, pero celebra esta semana que es determinante para la humanidad. Esta semana, Señor, en la cual sucedieron muchos eventos sobrenaturales. Y terminamos, Señor, el próximo domingo conmemorando tu resurrección, que es el más maravilloso y más sobrenatural de todos los eventos que suceden esta semana. Tomamos este tiempo, Señor, para poderte brindar adoración. Y no nos detenemos, Señor, a tomar vacaciones. No nos detenemos, Señor, a pausar este compromiso que hay en toda la iglesia y en cada ser humano de poder pregonar el Evangelio en todo momento, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Es por eso que hoy te pido, Señor, como siempre lo hacemos cada semana, que nos puedas brindar la autoridad, que nos puedas brindar la unción y la presencia del Espíritu Santo para poder ejecutar este trabajo que nos has dejado de manera correcta. Solo tú lo puedes hacer, Señor, solo tú nos puedes entregar esa unción, así que te la pedimos a ti, Señor. Bendice a todos los oyentes, a todos los televidentes, a aquellos que van a escuchar más tarde este video, para que puedan ser ministrados sus corazones a través del poder de la palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora acompáñenme, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Y vamos a tocar el tema la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Cuando nosotros estamos verdaderamente orando en el Espíritu y no con la mente o con el alma, vamos a poder hacer muchas cosas. La oración en el Espíritu nos permite autoridad para la oración de guerra espiritual. Nos permite autoridad para la oración de intercesión. Nos permite autoridad para poder recibir dones. Nos permite autoridad para poder recibir la dirección divina. Todo esto cuando oramos en el Espíritu. Y por eso es súper importante que entendamos este concepto bíblico y lo apliquemos en nuestro tiempo de oración. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo les dijo a los efesios que oraran en todo tiempo, en todo tiempo. Por lo tanto, una de las herramientas más importantes que usted y yo sabemos que tenemos los cristianos, que es la oración, debemos utilizarla en todo tiempo. No solo cuando vamos a la iglesia los días domingos y hay un tiempo de ministración, sino en todo tiempo en nuestra casa. Pero no solo eso, sino que también tenemos que identificar cuando nuestra oración está siendo muy mental, cuando está siendo muy mecánica y realmente no está viendo un fluir del Espíritu Santo, que es lo que él nos recomienda en el versículo 18. Qué frase la que hace el apóstol Pablo. Qué interesante el hecho de entender que hay diferentes niveles de oración y que ustedes y yo debemos buscar los niveles más altos de oración a través del Espíritu Santo. Además de esta referencia en Efesios, hay más de estas referencias acerca de la oración en el Espíritu Santo y vamos a tratar de ver a lo largo de los siguientes minutos estas explicaciones que Dios nos está dando. ¿Dónde más obraría el Espíritu principalmente si no en nuestros espíritus humanos? Realmente este diseño que Dios hizo en su presciencia de dejar ese espacio dentro de los seres humanos, su máxima creación, una conexión directa con el Espíritu Santo, es porque Él ya sabía la necesidad que iba a haber. Entonces, nuestros espíritus humanos están conectados
a través de la fe con el Espíritu Santo. Además de combatir a los que dividen el cuerpo de Cristo, además de combatir a aquellos que vienen a meternos doctrinas equivocadas a través de las redes sociales, a través de la web, a través de lo que es importante hoy para la sociedad, es porque ellos no tienen conexión con el Espíritu Santo. Es imposible que Dios nos dé un mal consejo. Recuerden que el Espíritu Santo, el Señor dijo en Juan capítulo 14, que era importante que el Espíritu Santo viniera para estar en medio de nosotros y en nosotros, porque Él nos dirá lo que oye. O sea, el Espíritu Santo nos está dando palabra de Dios. Él sabe lo que oye en el cielo, cuáles son las intenciones de Dios. También dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo provee nuestra oración porque sabe de qué tenemos necesidad en nuestro corazón y Él ora con gemidos indecibles al Padre. Por lo tanto, creo que la conexión más importante que tenemos los seres humanos no es el hecho de poder caminar o conducirnos a una iglesia, aunque eso está bien, no digo que no. No es el hecho de poder tener acceso libre a una Biblia electrónica o física. No digo que eso es malo, es correcto, está bien. Pero si nosotros vamos a la iglesia, pero pasamos la mitad del servicio dormidos, cabeceando, viendo el celular o, como ya lo hemos visto, cortándose las uñas, ya hemos visto personas en el culto cortándose las uñas, haciéndose el manicure en las uñas, en el culto. Entonces, ¿de qué sirve tener iglesia? Si yo tengo una Biblia, pero lo que está acumulando es polvo en la librera, o la tengo de adorno a la entrada de mi casa y nunca la leo, entonces ¿de qué sirve tener una Biblia? Es bueno tener una iglesia donde ir y es bueno tener una Biblia si voy a la iglesia a verdaderamente conectarme con Dios y ser parte de un organismo que se llama la Iglesia del Señor. Y también es bueno tener una Biblia, pero si la leo. Entonces no importa si tengo esas cosas, pero si no estoy conectado al Espíritu Santo, aunque yo vaya con las mejores intenciones y no a cortarme las uñas o a ver redes sociales al culto o al servicio de la iglesia, pero estoy conectado con el Espíritu Santo, todo lo demás no importa. Es necesaria la oración en el Espíritu. Y estoy en esta oportunidad diciéndole que qué mejor semana que la Semana Santa, y como dije en la oración inicial, no sabemos usted y yo si verdaderamente fueron estas fechas exactas en las cuales el Señor anduvo caminando por las calles de Jerusalén y terminó en el Gólgota en una cruz. Pero el mundo se ha puesto de acuerdo para conmemorar el evento más maravilloso de la historia. Es momento entonces para que usted y yo podamos encontrarnos con el Espíritu Santo. Es momento entonces para que entremos en un tiempo de oración, pero no solo para pedirle cosas a Dios. Tenía una conversación con una persona hace un par de días y le decía, Dios, a veces las personas solo lo usan cuando están envueltos en grandes problemas, pero cuando estamos en paz y en tranquilidad y cuando estamos en la playa o cuando estamos pasando un buen momento porque nos han dado días libres, porque alguien conmemora un evento que le dicen en Semana Santa, es el mejor momento para compartir el Evangelio y encontrarnos de verdad en el Espíritu, dándole gracias a Dios por ese sacrificio. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Los sensuales que no tienen el Espíritu, dice Judas en su epístola. La vamos a leer un poco más adelante, Judas versículo 20. ¿Por qué digo Judas versículo 20? ¿Por qué no dije capítulo? ¿Por qué no dije capítulo 1, 2 o 3 de Judas, versículo 20? ¿Por qué digo Judas 20? Porque hay un solo capítulo en Judas. Estamos aprendiendo de la palabra, esto es un estudio bíblico. Si usted va a Judas, es un solo capítulo, toda la epístola, no está dividida, por eso es el versículo 20 de Judas. Pero ya lo vamos a leer un poco más adelante. Entonces, la oración en el Espíritu, ¿cuál es su naturaleza o en qué consiste? Es la oración dirigida a Dios que no hace nuestro corazón, sino la persona del Espíritu Santo en nosotros, vitalizando nuestro espíritu humano en oración para interceder conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! Esta herramienta es una herramienta adicional que usted tiene. Estoy aquí para decirle que está bien la Biblia, estoy aquí para decirle que está bien que vaya a la iglesia, estoy aquí para decirle que está bien que ponga un canal cristiano y escuche una prédica. Pero todo eso, sin la presencia del Espíritu de Dios, tiene efecto limitado en su vida. Es por eso que ahora usted y yo vamos a orar en el Espíritu. Y este es el concepto que quiero compartir.
Por lo tanto, volviendo a nuestro texto base, Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que es una clase, es una cátedra en el capítulo 6 de cómo podemos nosotros guerrear. Estamos poniéndonos la armadura de la fe. Eso está inmediatamente antes de este versículo 18. La armadura de la fe, el Señor empieza a dictarnos cómo utilizar todas nuestras herramientas para entrar en la batalla espiritual. Y ahí también detalla cuáles son los niveles que hay de guerra espiritual. Dice potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos desenmascara a nuestros enemigos espirituales. Entonces, inmediatamente después, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos da esta recomendación. Si antes, dice, yo les he enseñado cómo agarrar las armas de la fe para batallas espirituales, es necesario que ustedes comprendan que todas esas armas no van a funcionar si ustedes no hacen esto. Por eso dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay varias cosas. La primera es orando en todo tiempo, oración y súplica en el Espíritu, que es algo personal, y velando, es decir, teniendo cuidado de todo esto con perseverancia y súplica también por todos los santos. Es decir, tenemos que orar por otras personas. En medio de la oración en el Espíritu es algo que nos alimenta a nosotros, pero también recibimos cosas muy interesantes de parte de Dios que le van a servir a la iglesia y que le van a servir a otras personas. Versículo 19, por eso ahí en este versículo él dice lo siguiente, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces los cristianos que oramos en el Espíritu? Debemos clamar por nosotros, nuestro crecimiento espiritual, por los santos y por nuestros pastores, por los predicadores. Alguien decía en alguna prédica que escuché en unos días hace poco que se paraba uno en el púlpito y uno es blanco de todos los ataques de Satanás. Y eso es así. Todos los predicadores tienen esa característica, se vuelven blancos de los ataques de Satanás. Entonces nosotros como iglesia, en el Espíritu, debemos orar por aquellos que predican la palabra de Dios. Debemos orar por aquellos que tomaron la decisión con conocimiento de causa de que estaban declarándole la guerra a Satanás abiertamente y que iban a ser víctimas o iban a ser blanco de sus ataques. No necesariamente víctimas, porque algunos de esos ataques ni siquiera llegan a los hombres de Dios por las barreras de defensa que el Señor pone a su alrededor. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Por qué? Porque estaba preso cuando envió esta carta. Por eso dice embajador en cadenas. Ahora, ¿cuáles son las formas en las cuales se manifiesta la oración en el Espíritu? Bueno, primero, las lenguas. Las lenguas es una de las evidencias en las cuales nosotros entramos en una oración en el Espíritu. No realmente es necesario o imperativo que usted ore en el Espíritu y que tenga que hablar en lenguas. Es una evidencia adicional que hay de que usted está conectado en el Espíritu con Dios. Pero si usted no habla en lenguas, no quiere decir de que es un cristiano de segunda categoría y que sus oraciones no van a pasar de la estratosfera de la tierra. No es así. Sus oraciones van a pasar. Orar en lenguas es una herramienta adicional que nos da el Espíritu Santo para que pueda tener otro tipo de connotación la oración que hacemos. Habla a Dios en forma oculta y nadie puede decodificar o descodificar. Aprendí preparando este estudio de que las dos palabras son correctas. Descodificarlo o decodificarlo. La Real Academia de la Lengua considera las dos palabras. Y nadie lo puede entender. Primera de Corintios capítulo 14 le habla a usted. Si quiere usted verlo después, va a tener tiempo toda esta semana porque está de vacaciones. Así que espero que pueda leer despacio Primera de Corintios 14. A donde se hablan de dos grandes evidencias de la presencia de Dios y el movimiento del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, que son las lenguas y la profecía. Así que si usted quiere leer todo el capítulo 14, es bien interesante. Estoy seguro que al terminar de leerlo quedará con algunas dudas, pero es necesario
orar en el Espíritu para que Dios nos ayude a entenderlo. Y el siguiente capítulo es más interesante todavía. Nada que ver con este estudio, pero ya que estamos acá se lo doy para que lo siga leyendo. Es largo, tiene más de 50 versículos, 1 Corintios capítulo 15. Pero hay uno de los versículos más importantes ahí, en donde el apóstol Pablo dice, entonces, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, Jesucristo resucitó. El próximo domingo vamos a celebrar ese evento maravilloso. Así que lea los dos capítulos que son súper interesantes. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay una codificación entre mi oración y la conversación con Dios, de la cual toma posesión el Espíritu Santo. Él es el que dice, Él codifica, Él tiene ese lenguaje, con ese lenguaje nos comunicamos con Dios, es subliminal, es algo fuera de serie, es algo fuera de este mundo, es algo maravilloso, que tiene muy poca explicación humana. Yo tenía, como ya se los he contado en otras ocasiones, mis reservas con respecto a esta manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando me sucedió, comprendí muchas cosas, entre ellos estos versículos y la porción de Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante que ya les he comentado. El Espíritu y no el alma es el que ora con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí sí voy a llevarlo a que leamos Judas 20. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra oración en el Espíritu Santo nos va a edificar en nuestra fe. Algo sucede cuando usted y yo oramos en el Espíritu Santo. Vea que ya estoy diciendo en el Espíritu Santo, no necesariamente digo orar en lenguas. Esa es una evidencia, pero no necesariamente tiene que suceder así, aunque es una evidencia de orar en el Espíritu. Entonces Judas dice, amaos y edificaos. Nuestra fe va a ser cimentada, nuestra fe va a ser desarrollada cuando estamos orando en el Espíritu. Es por eso que tenemos que buscar esa oración especial. Sí les puedo decir algo tal vez de mi experiencia, y es que la oración en el Espíritu Santo, hay muchas diferentes maneras en las cuales podemos orar. Podemos orar en grupo, podemos orar durante la iglesia, podemos orar durante una administración, podemos orar con nuestro cónyuge, pero la oración en el Espíritu generalmente sucede en soledad. Generalmente sucede cuando estamos retirados con Dios, cuando estamos en la intimidad, Él y yo. No quiero decir que eso está cerrado, no quiere decir que a alguien no le ha pasado orar en el Espíritu cuando está en alguna reunión. En algunos momentos debo decir que recuerdo ahora haber tenido una visitación del Espíritu Santo en una reunión de pastores muy grande, una vez en los que había una administración, un momento de oración, y cada quien estaba orando. A nadie le importaba lo que el otro pastor al lado estaba haciendo, ni que el otro pastor al otro lado estaba haciendo. Era muy íntima la oración. Pero sucede generalmente en los momentos de soledad, cuando estamos Dios y yo. Produce edificación, claro, siempre en 1 Corintios 14:4, dice ahora, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Como les dije, este capítulo habla acerca de estas dos manifestaciones del Espíritu Santo, hablar en lenguas y profetizar. Entonces la lengua extraña, por eso es que a veces uno, y yo así lo creo, cuando uno habla en lenguas, a consecuencia de la oración en el Espíritu, debe hacerlo para sí mismo. No estoy de acuerdo mucho en que alguien tome el micrófono, ministre en lenguas. Si es una administración personal y estamos teniendo una oración en el Espíritu, porque realmente la gente no está entendiendo absolutamente nada de lo que estamos diciendo, y eso es algo muy personal. El don de lenguas es diferente. El don de lenguas es cuando alguien se para darle un mensaje a la iglesia y obligado tenemos que tener a alguien que la interprete, porque si no quedamos todos en la luna, no entendemos lo que se mencionó a la iglesia. Ese don está en 1 Corintios capítulo 12. Si usted quiere leer 1 Corintios 12 también, que está de vacaciones, ya tiene 3 capítulos para que usted se entretenga durante esta semana y aprenda mucho de Dios y del movimiento del Espíritu Santo. 1 Corintios 12 nos dan los dones del Espíritu.
entre los cuales está el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que es algo totalmente diferente a lo que ustedes y yo estamos viendo en esta oportunidad. Entonces, hay personas que pueden hablar en lenguas en la iglesia, pero alguien debe de interpretar. Y la profecía, la palabra original, si usted empieza a seguir la línea de la palabra profecía, y el don de profecía, que también encontramos en 1 Corintios capítulo 12, y va a terminar y a ser explicado con un poco más de detalle en 1 Corintios capítulo 14, no es otra cosa que ejecutar el ministerio profético, que es predicar la palabra de Dios. La profecía es un mensaje a la iglesia. Entonces, cuando lo vemos desde el contexto y nos vamos verdaderamente a lo que significa, un profeta es aquel que brinda el mensaje a la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo que hace un pastor, un evangelista, un misionero. Estamos predicando la palabra de Dios y ese es el ministerio profético. No es una adivinanza, no es decir lo que le va a pasar en el futuro, no es decir qué es lo que usted esperamos en el siguiente minuto. Esos son otros dones, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, que nos va a dar detalles de algún evento que puede venir y que interesa al Espíritu Santo que la iglesia o un individuo conozcan. Son cosas diferentes, totalmente distintas. Entonces la profecía, pero hoy está mal utilizada esa palabra, porque el profeta hoy día no es el que predica, el que se para en un púlpito y envía el mensaje de Dios, sino que es el que llega, ora por uno y le dice algunas cosas que van a pasar. Usted va a descubrir algo interesante en 1 Corintios 14. En el Espíritu están las tres características principales de la profecía: exhorta, edifica y consuela. Si lo que a usted le viene a decir alguien no lo exhorta, no lo edifica y no lo consuela, eso no es profecía. Bíblicamente, estamos hablando bíblicamente. Exhorta, edifica y consuela. Si le dice que se va a ganar algo, si le dice que un camión va a pasar por encima de usted y lo va a aplastar y va a quedar medio muerto o va a morir, eso no exhorta, ni edifica, ni consuela. Al contrario, eso no es profecía. Están tratando de adivinarle el futuro. Eso es horóscopo, eso es ocultismo, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, cuando nosotros exponemos nuestro espíritu a la verdad de la palabra de Dios, guiados en el Espíritu, vamos a encontrar todos estos detalles y vamos a ser guiados hacia la verdad. Entonces tenemos que tener precaución. Por eso en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios usaba profetas. Usaba profetas para exponer al pueblo de Israel al mensaje divino. ¿O no era así? Usted vaya a leer a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que eran los profetas mayores, Oseas, Ageo, Sofonías. Todos estos eran profetas menores, no eran porque fueran menores en grado o en jerarquía, sino que sus libros son más pequeños, por eso así se le han llamado. Pero ellos, ¿qué era lo que hacían? Advertían al pueblo, y las advertencias de Dios, las advertencias que ellos hacían venían de Dios. Ellos se paraban y daban la palabra de Dios. Es exactamente lo que hace un pastor ahora. Se para en un púlpito y advierte al pueblo de cosas buenas o cosas malas, pero es necesario que digamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso es que sigue vigente esa porción del profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, que nos advierten a todos que tenemos que hablar la palabra de Dios, lo que hemos recibido de Dios, y no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, volviendo a nuestro tema, por supuesto me he salido un poco para aclarar este punto de la profecía, porque usted lo va a encontrar acá en 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Dice que después habla con gemidos indecibles e inexpresables, que es otra característica que ya hablamos. Romanos 8, 26 dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros hablamos o oramos, en el Espíritu, en ese momento dice que recibimos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu de Dios. Entrar en ese nivel de oración que hoy usted y yo estamos buscando nos va a echar una mano en nuestra debilidad. Probablemente usted llegó a la oración ansioso, triste, en depresión, preocupado,
molesto, enojado, como usted lo quiera saber. Pero llega delante de la presencia de Dios y Él nos ayuda en esa debilidad. Es ahí donde sentimos la fortaleza, la tranquilidad, el gozo del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no lo sabemos. Llegamos a la presencia de Dios con un sentimiento de estos que hemos listado ahora y no sabemos qué pedir porque realmente a veces no sabemos ni cuál es la fuente de nuestro problema. Tenemos una depresión, pero realmente no hemos identificado cuál es la fuente de la depresión. Tenemos una tristeza, tenemos un afán, tenemos un enojo, tenemos ira, pero no sabemos cuál es la fuente original. El Espíritu de Dios sí lo sabe. Por eso, después de la coma, vemos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es necesario que el Espíritu de Dios intervenga y nosotros oremos en el Espíritu. Es el dolor dado por Dios para poder interceder por otras personas. Vea usted, a veces sucede, estamos orando y estamos en una habitación nosotros solos, orando en el Espíritu, pero generalmente la persona dice voy a orar y voy a entrar a orar, y cuando entra a orar generalmente lleva una lista de peticiones como que fuera al supermercado o tenemos una lista de compras. Hay momentos en los cuales nosotros debemos dejar nuestra lista de compras afuera del recinto de la oración y entrar solo a escuchar a Dios. Hay muchos pastores que dicen, entre a la presencia de Dios y guarde silencio, no hable nada, solo espere a que Dios le hable, a que Dios se manifieste. Para muchos eso funciona bien. A mí personalmente no me funciona mucho. Me es muy difícil estar metido en oración y quedarme callado. Para mí es difícil, mi mente de repente empieza a pensar qué está pasando y Dios no me contesta y quizás no me contesta Dios o tengo algo que hacer o mejor agarro la Biblia y empiezo a leer. Me cuesta mucho permanecer en silencio delante de Dios. Hay personas que lo pueden hacer y solo esperan en Él, sin que su mente esté pensando en que tiene que leer algo, en que tiene que escribir un bosquejo. Señor, entonces voy a escribir mi bosquejo y en lo que escribo me decís algo. Para mí es un poco más dinámica la oración, pero cada quien tiene su manera. Eso lo he podido ver cuando Dios habla también en el Espíritu. A veces uno está metido en oración y puede estar metido 4 o 5 horas en una habitación y por momentos lee la Biblia, por momentos se pone de rodillas y se levanta y en ese momento Dios sencillamente no se manifiesta. Pero salga de esa habitación y vuelva a su vida diaria y de repente empieza a ver usted las manifestaciones y las señales de Dios a consecuencia de las horas que usted pasó cara a cara con Él. No necesariamente, hay personas que han visto la gloria de Dios, hay personas y testimonios he escuchado que están metidos en oración, en el Espíritu, en una habitación y que de repente vieron que entró un caballo blanco y que la habitación se iluminó. Gloria a Dios por ellos. Qué bueno que sucedan ese tipo de evidencias. No a todos le pasa eso. Pero Dios sí se manifiesta, eso sí se los puedo asegurar. Cuando usted entró en oración, algo va a pasar. Y a veces yo estoy sentado o en algún lugar y estoy orando y estoy conectado con Dios y le digo, bueno, Señor, ahorita no siento, pero estoy seguro que algo va a pasar. En el momento en que yo vengo a tocar tu puerta, algo va a suceder. Tal vez no en este momento, tal vez dentro de 10 minutos, también dentro de 2 horas, tal vez voy a ver una señal más adelante. Pero algo va a pasar cada vez que oramos. Más cuando nosotros estamos orando en el Espíritu. Y una de las características que sucede cuando estamos en este tiempo es que Dios nos pone el momento de intercesión y estamos orando por alguna persona. Y de repente nos viene a la mente alguien que está enfermo, por ejemplo, o está algo que usted ha estado orando por esa persona y de repente empieza a orar por ella otra vez. Y en ese momento usted puede sentir en su cuerpo el dolor de esa persona. Y usted empieza a tener una empatía con esa persona espiritual en la cual se conecta y usted empieza a clamar y a gemir y usted empieza a llorar por esa persona, aunque la persona realmente no tenga quizá un vínculo familiar con usted o no tenga alguna amistad. Está usted solo orando. Dentro de su lista de oración usted incorporó que el papá de alguien está enfermo y tal vez el papá de alguien usted ni siquiera lo conoce, pero en ese momento usted oró por el papá de esa persona y ese papá, usted le empieza a vivir el dolor de ese papá y usted empieza a clamar por ese señor que ni conoce y empieza a sentir su dolor y empieza a orar por él intensamente. A eso se llama el dolor dado por Dios para la intercesión. Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35, dice la Biblia, y le trajeron un sordo y un tartamudo,
y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, delante de este hombre gimió. Es tan importante esa palabra en esta historia bíblica. Y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Yo creo que usted y yo hubiéramos dado lo que fuera de nuestra vida, solo para estar delante del Maestro en ese momento. Impresionante. El Maestro estaba en ese momento conmovido por este hombre, ciego, sordo, mudo, y levantó los ojos al cielo. Jesús levantó los ojos al cielo. Pidió conexión en ese momento. Pidió conexión con el Padre y gimió. ¿Qué habrá dicho el Espíritu de Jesús en ese momento? Y después lo tradujo en una palabra hebrea, aramea, éfata, que quiere decir sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. A esto nos referimos. Cuando estamos en el Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu, podemos sentir el sufrimiento de la gente como el Señor Jesucristo lo sintió ahí, en ese momento. Y sin decir muchas palabras, solo gimió y mencionó una palabra. Y el problema se fue quitado. Hay otro ejemplo, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Por supuesto si usted conoce la carta a los Gálatas, estaba reprendiendo a esta iglesia el apóstol. Pero sentía dolores de parto por ellos, dice. Sentía el dolor espiritual de ver cómo ellos estaban perdiendo en el camino de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos orando, tenemos algunos resultados. Orar en el Espíritu nos da la liberación. Así como Israel fue libertado de Egipto en Éxodo 2:24 a través de la oración, asimismo nosotros también vamos a ser libertados de la opresión. También en 1 Samuel 1:17 vemos que a través de la oración en el Espíritu hubo una sanidad de la esterilidad. En Marcos 7:34 vemos como un sordo es sanado. También vemos que la oración en el Espíritu sostiene al débil, lo hemos visto ya en algunos versículos que hemos leído. Hay una iluminación en la predicación, Efesios 6:18 al 19. Hay libertad de las dificultades en Hechos 12:5-7, vemos el ejemplo. Destruimos fortalezas enemigas, Hechos capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Y hay nuevos convertidos también a través de la oración en el Espíritu, Isaías 66:8. Entonces hay una necesidad para usted y para mí de poder orar en este sentido, para orar en el Espíritu, no para orar simplemente. Trate, desee, anhele pasar al siguiente nivel de oración. No es la oración común que tenemos todos los seres humanos, sino orar en el Espíritu, porque ese es nuestro llamado como cristianos. Todos los creyentes somos llamados a hacerlo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Todos los creyentes somos capacitados para poder orar en el Espíritu. Nadie tiene algo especial, ni nadie es de primera categoría o de segunda categoría. Todos somos capacitados. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11, que es a donde le menciono están los dones del Espíritu. Todos los creyentes somos llamados a ministrar en el Espíritu. No necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser el líder que está llevando a cabo un culto o un servicio. Todos los creyentes somos llamados a poder ministrar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Primera de Pedro 4:10 o Primera de Corintios capítulo 12, por supuesto. Es necesario que todos lo entendamos para que acatemos el llamado como cristianos de orar en el Espíritu. Por supuesto, hay una consecuencia de esto. Una de las consecuencias que tenemos es el bautismo en el Espíritu Santo, del cual ya hemos predicado en otras ocasiones, pero que es también una de las evidencias de orar en el Espíritu.
Y una de las evidencias inmediatas del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, por supuesto. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, del cual habla la Biblia, que está actual, que es vigente y que todavía está para la iglesia contemporánea, no solo para la iglesia primitiva, como decimos, esa palabra suena a veces un poco dura, pero la iglesia primitiva es la iglesia primaria, los primeros miembros de la iglesia fueron los apóstoles. Algunas corrientes de pensamiento piensan que todo esto fue dado a los apóstoles, a la iglesia primitiva, y que después ustedes y yo estamos resecos, no podemos orar en el Espíritu, ni tener el bautismo en el Espíritu Santo como ellos lo tuvieron, porque no es para nosotros, dicen ellos. Yo creía algo de esto, hasta que tuve esa experiencia. Pero el bautismo del Espíritu Santo está en la Biblia, en Lucas capítulo 24, versículo 49, Hechos 1:8, Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 4:31, habla acerca de todas las evidencias bíblicas que tenemos acerca del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, el cual llegó a la iglesia en aquel momento. Entonces, hablar en lenguas, Hechos 2 del 1 al 4, es una de las evidencias. ¿Quién es el que bautiza? Bautiza el pastor, bautiza el predicador, alguien que llegó y le puso la mano sobre su cabeza y entonces usted tuvo una mano. No, no es la persona, el ser humano. Por muy fuerte que se vea el pastor, por muy ungido que se vea el pastor, no es él, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Juan 1:33. Es un acto de gracia. Esto, yo tengo una frase para eso: Señor, dame para dar, dame para dar. Hechos 3, 28 al 29. Se recibe por la fe. Esos son los pasos para que usted y yo podamos tener eso. Entonces, para ir concluyendo, busquemos en oración en forma privada, pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo o la oración en el Espíritu Santo. Debemos desafiarnos todos nosotros a poder pedir en oración y llegar a ese nivel que todos andamos buscando y el cual hemos predicado en esta oportunidad. La relación del corazón y la oración, la urgencia de orar en el Espíritu para librar nuestras batallas espirituales en contra de los demonios o en contra de nuestros propios pensamientos, en contra de las obras de Satanás para podernos quitar la fe y para nuestra edificación, son todas las áreas que usted y yo debemos buscar en la oración en el Espíritu. Si usted quiere llegar a este nivel de oración en el Espíritu, pero no sabe cómo hacerlo, esto sucede únicamente cuando estamos nosotros amarrados, enlazados con el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Si usted no ha declarado que Jesús es el Señor de su vida y cree que todo lo que Él hizo esta semana, que hoy conmemoramos, es real, es cierto y lo hizo por usted, el Espíritu Santo tendrá un movimiento muy limitado en su vida y Él podrá estar en su entorno, pero no podrá operar dentro de su vida porque usted oficialmente no le ha dejado entrar. Y para que el Espíritu de Dios entre en su corazón, debe aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y que toda la pasión y muerte de Cristo y su resurrección han sido verdaderas y han sido por usted. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que ahí donde está, haga conmigo esta sencilla oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido, Señor, que el Espíritu de Dios more dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy feliz. Busque una iglesia bíblica donde congregarse y siga creciendo en la fe, orando en el Espíritu. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por demostrarnos a través de la Escritura la importancia de poder llevar nuestra oración a otro nivel. Estamos aquí para aprender de ti, Señor, y estamos aquí para aprender las recomendaciones que tú pones en tu palabra. Es un compromiso que tenemos que a partir de hoy
podamos entrar a ese otro nivel de oración y orar en el Espíritu. Es una aventura maravillosa y sobrenatural que solo los cristianos nacidos de nuevo podemos tener. Señor, está disponible para todos. Estamos claros sobre eso y por eso venimos hoy, Señor, a pedir de ti misericordia. Queremos tener y experimentar, Señor, ese encuentro personal contigo en el Espíritu. Por eso, Señor, te pido que limpies de nuestro corazón cualquier cosa que estorbe el fluir del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que cualquier barrera que haya impedido hasta este momento que cualquiera de mis hermanos y tu servidor lleguemos a otro nivel de oración sea arrancado, sea quitado de aquí en el nombre de Cristo, para que la gracia y la misericordia de Dios pueda caer sobre nosotros libremente. Te doy gracias, Señor, por esa oportunidad. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan y que su oración sea especial a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos contactamos la próxima semana. Bendiciones.